Si buscas un proyector de precio-contenido que lo tenga todo o casi todo, estás en el vídeo correcto. El Arctic Play 4 es un proyector LCD Full HD nativo con 400 lúmenes ANSI y con Android TV 100% certificado incluso para Netflix y que me ha encantado, pero que esconde algunas sorpresas. En este vídeo te lo voy a contar todo sobre este proyector, así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, con este proyector vamos a poder montar un verdadero cine en casa de hasta 224 pulgadas y bueno, quien dice cine dice pantallón para jugar a la consola con una experiencia brutal. Y todo esto sin hacer una inversión excesivamente elevada y además con la garantía que nos ofrece Amazon, que siempre es un plus. Luego os comentaré el precio y demás y quedaros hasta el final porque os voy a contar las sorpresas que me he encontrado con este proyector y que creo que a muchos de vosotros os va a gustar. Dentro de la caja de este Arctic Play 4 nos viene el mando a distancia que funciona por Bluetooth y también por infrarrojo y tiene accesos directos a Netflix y Prime Video, además de micrófono y botón para lanzar el asistente de voz. ¿Qué tiempo va a hacer? Ahora en Guadarrama hay 10 grados con cielos soleados. También nos viene un cable de alimentación, un cable HDMI y nos viene un kit de limpieza con un papelito que lleva un código QR donde nos explican cómo hacerlo, si la pantalla LCD tiene algo de suciedad, que es bastante común en este tipo de proyectores. Básicamente consiste en abrir la tapita que tiene el proyector en su parte inferior, vamos a proyectar un vídeo con un fondo blanco, por ejemplo de YouTube, y con este vídeo vamos a ver claramente dónde tenemos algo de suciedad. Pues sencillamente vamos a pasar el bastoncillo por toda la superficie de la pantalla LCD para eliminar esta suciedad y después vamos a volverlo a cerrar, así es sencillo. Y por supuesto nos viene el proyector con un tamaño bastante estándar, cuenta con una botonera táctil en su parte superior con todos los controles necesarios. También tenemos en los laterales rejillas de ventilación donde también veríamos los altavoces si las desmontáramos. Y además en una de estas rejillas cuenta con una sorpresa que os voy a enseñar ahora. En la parte trasera tenemos todas las conexiones, tenemos una salida de audio en formato jack de 3,5 milímetros, tenemos dos entradas HDMI para conectar al proyector hasta dos dispositivos diferentes a la vez, tenemos dos puertos USB 2.0, tenemos el sensor IR para el mando a distancia y en la parte frontal tenemos otro sensor de infrarrojos, tenemos el sensor TOF, que es un sensor que mide distancias a la pared o a la pantalla y es el encargado de que el proyector haga el ajuste de enfoque y trapezoidal de forma automática. Además funciona muy bien, en cuanto movemos el proyector y este lo detecta, aunque ya haya calibrado en el inicio, vuelve a recalibrarlo. Esto es comodísimo y para mí es casi un imprescindible en cualquier proyector. En la parte de abajo cuenta con roscas para poner un brazo o un soporte, por ejemplo, al techo. También cuenta con una patita regulable para darle algo de inclinación y tenemos patitas de goma antideslizante por si lo ponemos encima de una mesa, un mueble, etc. Además de la tapita, por supuesto, que tenemos que retirar para hacerle el mantenimiento, es decir, para limpiar la pantalla LCD interna si presenta alguna manchita en la imagen y tal, como ya os explicaba antes. La calidad de imagen, la verdad es que es buenísima, me parece brutal y podemos verlo correctamente incluso si entra algo de claridad de fuera, aunque lo ideal es hacer uso de este tipo de proyectores en oscuridad, obviamente. Yo le he puesto a una distancia de unos 2,5 metros de la pared y proyecto un tamaño de pantalla que no alcanzo con mis brazos. Según el fabricante, a 2,7 metros tendríamos unas 90 pulgadas, a 5,4 metros unas 180 pulgadas y a 6,5 metros, que es el tope, conseguiríamos las 224 pulgadas. Las lámparas de este tipo de proyectores, aunque sean LED, producen calor y por ende necesitamos un ventilador que extraiga ese calor. Bueno, pues el ventilador de este proyector no hace un ruido excesivo, si es verdad que se nota, sobre todo cuando no estamos reproduciendo nada. Pero según el fabricante hace un ruido de unos 47 dB, yo lo he medido con un medidor que tengo por casa y más o menos me ha dado estas cifras, por lo tanto estamos ante un ruido que no es excesivo, pero que sí vamos a notar si no estamos reproduciendo nada, ya que el proyector cuenta con dos altavoces integrados de 5 vatios cada uno que suenan bastante fuerte y no distorsionan. Pero si queremos un sonido con más cuerpo, sobre todo en graves, siempre podremos conectarle de forma alámbrica o inalámbrica a altavoces. Yo he hecho la prueba con dos altavoces que tenía en casa, dos altavoces Bluetooth de 60 vatios cada uno, y he montado un verdadero cine en casa.
She can cut off any challenge to her succession. I am to inherit the Iron Throne. She will block my way. Our hearts remain as one. Our hearts are never one. Y bueno, ¿cómo carajos se las han apañado para tener un sistema operativo como es Android TV completamente certificado incluso para Netflix? Pues ni más ni menos porque el proyector lleva integrado en su interior un TV Box, en este caso es el modelo Haco Mini, un dispositivo muy pequeño que se alimenta por micro USB y tiene una salida micro HDMI, lo he abierto y he visto que tiene buena construcción interna con un chip bien blindado y un pequeño botón de reset por si nos diera cualquier problema. La instalación de este dentro del proyector es bastante sencilla. Conectamos los cables que tenemos presentes tras quitar la tapa de uno de sus laterales, tenemos un cable micro USB para dar la alimentación y tenemos otro cable micro HDMI. Eso sí, no nos confundamos al conectar estos cables que pueden resultar parecidos. Después tendremos que acomodar un poquito el cable y cerrar la tapa, así de sencillo. Por defecto, este proyector inicia con el sistema operativo del TV Box, es decir, Android TV. Pero si queremos, también tendremos a nuestra disposición la interfaz básica que ya hemos visto otras tantas veces con solo pulsar el acceso directo que tiene el mando a distancia. Desde esta interfaz clásica tendremos los ajustes de Wi-Fi, Bluetooth, configuración del proyector, etcétera, y podremos reproducir contenido desde una memoria USB, ojo, solo con formato FAT, y también abrir documentos de Office, tales como una presentación de PowerPoint, etcétera. Y por supuesto podremos enviar la pantalla de nuestro dispositivo móvil, ya sea iOS o Android, tiene asistente para los dos sistemas, y si pulsamos el botón de la casita del mando a distancia volveremos al sistema operativo Android TV, es decir, al sistema operativo del TV Box. Este TV Box nos ofrece sistema operativo Android TV en su versión 10, que además se actualizó según lo inicié la primera vez, y esto me gustó mucho, y nos ofrece una resolución de hasta 4K, aunque obviamente el proyector nos va a reescalar a 1080p. Por supuesto, lleva Chromecast integrado y es un TV Box completamente certificado, como os comentaba, incluso para Netflix. Además, en hardware es un dispositivo que está bastante bien. Lleva el chip Anlogic S905Y2 acompañado de la GPU Mali G31, y aunque es un chip del 2021 es bastante solvente, de hecho es el mismo que llevaba por ejemplo el Mi TV Stick de Xiaomi, el Dynalink o el TV String. De todos estos TV Box tenéis vídeo en este mismo canal, y va acompañado con 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento, de los cuales el sistema nos deja libres más o menos unos 4 GB, además de Wi-Fi 5 y Bluetooth 4.2. Este hardware nos da una puntuación en Antutu 6 de casi 49.000 puntos, quedándose según este test a la altura en rendimiento bruto de otros equipos como por ejemplo el Chromecast con Google TV, la versión 4K, o el Mecool KM2, entre otros, como estaréis viendo en la gráfica que os estaré dejando en pantalla. Por lo que tenemos un funcionamiento muy fluido, incluso podremos jugar juegos de Android TV si le conectamos un gamepad por Bluetooth, u otros tantos juegos que tenemos disponible en el Play Store de Android TV, porque como imagináis tenemos a nuestra disposición todas las aplicaciones y posibilidades que nos ofrece este sistema operativo. De todas formas, comentaros que este TV Box se puede comprar de forma independiente, lo he visto más o menos por unos 69 €, os dejaré enlace por si le queréis echar un ojo, pero lamentablemente el puerto micro USB de este TV Box no está conectado con los puertos USB completos que tiene el propio proyector en su parte trasera, por lo que si le conectamos un pendrive o cualquier otro periférico a uno de estos puertos USB, el sistema operativo Android TV ni se va a enterar. Estos puertos USB que tiene el proyector en su parte trasera son únicamente para el sistema operativo clásico, el que veíamos antes, por lo que si queremos disponer de un puerto USB completo que funcione en el sistema operativo Android TV, tendremos que tirar del adaptador que usábamos en los sticks de Amazon y demás. Si lo conectamos al TV Box y luego acomodamos un poquito los cables sin cerrar del todo la tapa exterior, tendríamos a nuestra disposición un puerto USB tipo A completo, donde podríamos conectar por ejemplo un hub multipuerto si queremos dotarle por ejemplo de conexión Ethernet, de más puertos USB donde conectar periféricos como teclados, ratones o sencillamente memorias externas, que ahora sí va a reconocer el sistema operativo Android TV, y ahora sí que vamos a poder reproducir contenido en local desde cualquier memoria externa, por ejemplo con la aplicación VLC, eso sí, solamente memorias con formato FAT, no reconoce NTFS. En resumen, con este proyector de forma nativa podríamos decir, y sin tener que conectarle nada más, vamos a poder disfrutar de absolutamente todas las plataformas de streaming a una calidad excelente, y por supuesto vamos a poder conectar de forma simultánea hasta 2 dispositivos más, por ejemplo un PC y una consola, se me ocurre. Y hablando de consolas, yo lo he probado con mi PlayStation 5 y yo en lo personal no he notado input lag.
Quiero decir, seguramente hay algo, pero para jugadores normales como yo que no compiten y demás, la experiencia es muy buena, nada que objetar en esto. Lo he puesto en la guardilla donde tengo la Play, proyectando una pantalla de unas 90 pulgadas y me ha encantado la experiencia de juego, de verdad, completamente recomendable. En resumen, os puedo decir que es un proyector que de verdad me ha encantado. Obviamente tiene algunos detalles que podrían ser mejores, como por ejemplo conexión interna de los puertos USB externos con el TV Box y que estos puertos USB leyeran memorias o discos con formato NTFS, pero de verdad creo que es un proyector muy redondo por el precio que tiene. Estamos hablando de un proyector completísimo que se puede comprar en Amazon con la garantía de 3 años que nos ofrece esta tienda en Europa a un precio de unos 430 euros, utilizando el cupón descuento que tienen actualmente por tiempo limitado, creo que es un cupón de unos 70 euros, y creo que es un precio bastante coherente para todo lo que nos ofrece este proyector. Ahora me gustaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome en los comentarios si montaríais un proyector de estas características en vuestra casa y para qué lo utilizaríais. Es una cosa que me interesa mucho, así que os estaré leyendo a todos. Espero que este vídeo os haya gustado, al menos espero haberos podido transmitir rápidamente lo que este nuevo Arcly Play 4 puede ofrecernos. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.